Hola a todos y bienvenidos a un nuevo consejo de Dynamics. Mi nombre es Mariano Martínez y hoy lo que vamos a estar viendo es una continuación de la serie que tenemos olvidado hace rato de la guía completa de la administración de datos. Hoy nos tocan la parte 5 que tiene que ver con la integración con Dataverse y esto es llevarnos datos desde Finance and Operations hacia Dataverse para trabajar con aplicaciones con Power Apps, para trabajar con flujos de Power Automate o para tirar datos a un data warehouse y llevarlos directamente a lo que vendría a ser un Power BI. Así que sin más, vamos directamente a la presentación. ¿Sabe? Bien, acá tenemos las maneras o las tres formas que tenemos para integrarnos. ¿Sí? Tenemos estas tres maneras para integrarnos con Dataverse. ¿Sí? Cualquiera de estas tres maneras tienen opciones diferentes, trabajos diferentes y nos pueden ayudar para funcionalidades diferentes. Por ejemplo, la primera es Dual Write. Entonces, Dual Write básicamente es tener una integración casi en tiempo real que sea bidireccional, ¿sí? De un lado hacia el otro. Entonces, en algún caso de negocio donde yo necesite tener una entidad, que ya vimos lo que son las entidades, bastante en lo que fueron los videos anteriores de la guía general de la guía completa de administración de datos. Entonces, Dual Write es trabajar con una entidad que esté en Finance and Operations, ¿sí? Y pasarla, copiarla exactamente igual a el Dataverse. Esto nos va a admitir o nos va a duplicar los datos de un lado y del otro. Vamos a tener exactamente la misma información y nos va a permitir poder modificarlo de cualquiera de los dos datos, de los dos lados, ¿sí? Es decir, si yo quisiera eh, trabajar con los datos en una aplicación, los puedo trabajar y esa modificación automáticamente en casi tiempo real se va a pasar a 365. Y si yo lo modifico en 365, lo mismo hacia el otro lado, es bidireccional. Luego tenemos las entidades virtuales o virtual entities, que básicamente llevan una entidad al database. La diferencia que tiene con el dual write es que estas virtual entities no se van a generar los datos en el Dataverse, sino que directamente los voy a ver, no voy a poder transaccionar con ellos, simplemente los puedo ver, consultar y trabajar a partir de ellos. Y la última es el Data Integrator, que básicamente es una integración asincrónica que va de un punto al otro. Entonces yo puedo configurar, integrar desde Finance and Operations al Dataverse a través del Data Integrator y trabajar con entidades que sean bastante pesadas y llevarme los datos de un lado hacia el otro a través de batch que se tomen perdón, a través de lotes, ¿sí? De batch de información de múltiples datos y llevarlos hacia el otro lado. Entonces, ¿para qué me puede servir una y para qué me puede servir la otra? Tenemos que tener en cuenta qué escenario de negocios vamos a trabajar cuando trabajemos cada una de estas integraciones o cómo nosotros queremos trabajar el dato. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con cualquiera de estas tres modelos de integración es cómo vamos a trabajar el dato, qué lógica de proceso de negocio vamos a utilizar y en qué momento nos va a servir uno y en qué momento nos puede llegar a servir el otro. Lo mejor es tener el dato cubierto y controlado de la mejor manera posible, ¿sí? Y no generar duplicidades y no terminar generando problemas de información, que es tener un dato diferente en un lado y en el otro, o poder incurrir en diferencias puesto que algún proceso que actualiza no actualiza bien en los dos lugares, ¿sí? Tanto en Finance Operations como en Dataverse. Entonces, para lo que es Dual Write, como dijimos antes, es casi tiempo real, ¿sí? Ni el real time. Utilizo un método sincrónico. Esto significa que Dual Write y el Dataverse en el momento tienen que estar disponibles para mover el dato. Y cuando están disponibles para mover el dato, se envía el dato y uno tiene que confirmar la recepción, ¿sí?
pero se queda esperando, es decir, no es que procesa y después el dato llega y ya está y no hay ningún problema, sino que tiene que quedarse esperando en ese momento. Normalmente no son, todas las que son integraciones sincrónicas terminan siendo un poco lentas y consumen bastante recurso, entonces no son muy recomendables salvo para algún tipo de situación. Como habíamos dicho antes, también es bidireccional. Esto significa que si yo modifico un dato en Finance Operations o lo modifico en el Dataverse, ambos actualizan ambas bases de datos. La gestión de datos es, básicamente los datos se van a duplicar. Si yo los tengo en Finance Operations, los voy a tener en el Dataverse. ¿Sí? Eh, y viceversa, si los tengo en el Dataverse, los voy a tener en Finance Operations. Toda la lógica de negocio se aplica automáticamente. Normalmente para trabajar con esto nos sirve tener una lógica de negocios, como les decía antes, que no choque de un lado y del otro. Dynamics va a tener su propia lógica de negocios, pero una vez que yo lleve el dato a Dataverse, puedo aplicarle alguna otra lógica de negocios, que eso va a impactar hacia atrás en Dynamics. Entonces tengo que tener en cuenta eh, no chocar esas lógicas de negocio. Eh, para lo que es el volumen de datos, trabaja con lo que son single transactions, ¿sí? Para eso es muy bueno y es si yo voy a mover un dato de un lado al otro en una única transacción me va a funcionar muy bien, pero si quiero mover un volumen de datos va a ser un poco difícil trabajarlo, ¿sí? No es que no lo pueda hacer, pero va a ser más difícil trabajarlo. Y puedo hacer un seguimiento de cambios. Esto es que si yo trabajo con un dato, puedo hacerle un seguimiento de quién lo modificó, cómo se hizo, cuándo se pasó, etcétera. Eh, por el cambio, lo que es la Virtual Entity es en real time y para todas las transacciones CRUD utiliza básicamente no tiene método ni dirección porque no va a guardar el dato en el destino. Esto significa que en el Dataverse, cuando yo creo una Virtual Entity o trabajo una Virtual Entity, no va a guardar ningún tipo de información, sino que es como utilizar el dato que está en Dynamics sobre lo que es Power Platform, pero sin guardar ningún tipo de registro. Eso significa que el registro no lo voy a poder modificar en el Dataverse, a diferencia de lo que es Dual Write, sino que en caso de que se tenga que modificar, se va a tener que modificar a través de un proceso, como puede ser un automate o algo diferente, e impactarlo directamente en lo que es 365 o Finance and Operation. Como decíamos, los datos quedan en el origen y la lógica de negocios se puede trabajar con acciones de OData. ¿Sí? Estos son disparadores, como vimos en algún video atrás, cuando trabajamos un poquito con lo que es Power Automate a través de acciones, ¿sí? O eventos, o alertas si quieren. eh, Podemos trabajar con este tipo de lógica de negocio. El volumen de datos, al igual que el dual write, es muy bueno para transacciones únicas o single transaction y no tanto para lo que son grandes volúmenes de datos. Y tenemos que tener en cuenta que ambas dos trabajan con OData, entonces no son buenas para cuando se trabaja con mucha cantidad de transacciones. En ese caso, para ambas dos, o el dual write en realidad para llevar información del lado del otro, tal vez es mejor utilizar un bus, ¿sí? Como el Azure Bus o algo por el estilo para mover esas transacciones de un lugar al otro. Y finalmente está el Data Integrator. Perdón. En el control de cambios no va a utilizar seguimiento de cambios. ¿Por qué? Porque básicamente no se cambia de un lado al otro, sino que se va a cambiar solamente en el origen. Entonces no va a usar lo que es el seguimiento o el control de cambios. Eh, y finalmente lo que es el Data Integrator es recurrente, ¿sí? Tengo que programar la recurrencia de la integración y es completamente asincrónico. La diferencia del anterior es que, o del dual write, es que no necesita estar esperando la recepción
de esto y bloquear ambos servicios, sino que lo envía como si fuese una API, y la API se queda esperando, eh, va el dato y se guarda y no hay ningún problema. En caso de error se este, vuelve hacia atrás un mensaje de error de que no se pudo integrar y ahí se trabaja con los datos. Es unidireccional, yo le defino al momento de generar esta integración la dirección, ¿sí? Por ejemplo, desde Finance and Operations a Dataverse, o al revés, de Dataverse a Finance and Operations, y le tengo que decir cuáles son las entidades que van a trabajar con esto. Ahora lo vamos a ver cuando lo configuremos. Al igual que el dual write, los datos se van a duplicar en ambos sistemas y la lógica de negocios tiene que estar fuera de lo que es el Data Integrator, ¿sí? Es decir, o se hace en Finance Operations o se hace en Dataverse, pero está fuera de lo que es el Data Integrator. No va a validar, sino que va a guardar los datos sin tomar en ningún proceso de negocios o ninguna lógica de negocios. Simplemente es generar un pasaje de datos de un lado hacia el otro. Y va bien para lo que son grandes volúmenes de datos, ¿sí? Si queremos pasar un maestro de artículos completo, excelente, porque podemos pasar todos los datos una vez al día o cada cierto tiempo e ir actualizando la información de los artículos. Y también usa el seguimiento de cambios, puesto que tiene un log que trabaja con esto. Y para poner una situación de cada uno, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con, con un portal de clientes, en el portal de clientes voy a poder tener un maestro de clientes que puede utilizarse con DualWrite, donde yo tenga los clientes ahí. Y si necesito cargar un nuevo cliente desde el lado de 365, perdón, de una aplicación de Power Apps, lo cargo ahí. Cuando guardo, automáticamente se va a pasar a Finance and Operations, variando toda esa lógica de negocios. Por otro lado, una Virtual Entity es para trabajar con algún tipo de transacción que actualice, ¿sí? O dispare, o por ejemplo, una cotización de ventas que se hace en Dynamics se lleva a lo que es una Power App a través de una Virtual Entity, se puede aprobar y esa aprobación dispara un proceso que vuelve a Dynamics y genera algún tipo de información. Y el Data Integrator es para simplemente mover grandes volúmenes de datos, como pueden ser un maestro de artículos eh, o tal vez un inventario, ¿sí? No sé si es tan recomendable el caso del inventario, pero se puede llegar a utilizar para algún tipo de desinformación. ¿Sí? Vamos a ir viendo entonces, vamos a pasarnos a lo que es Dynamics. Y vamos a encender de nuevo la cámara que me quedó apagada. Ahí vamos. Espectacular. Sí, como parte de lo que es la guía, acuérdense que está todo el proceso de la guía de administración de datos completa en Consejos Dynamics y podemos ir viendo cada uno de estos, de estas partes. Estamos en esta parte 5 que es integración con Dataverse. Después vamos a hacer lo que es Data Task Automation, que es el próximo video que se viene seguramente en breve. Bien, entonces, si yo estoy acá en Finance and Operations, vamos a actualizar la sesión acá en Administración de Datos, perdón, que tengo ya la pantalla armadita. Vamos a ver que acá tengo lo que es doble escritura o como su traducción literal lo menciona, Dual Write. ¿Sí? Y vamos a acceder a este menú. ¿Sí? Antes que nada, punto aparte y muy importante, en la guía completa de administración de datos, esta parte 5, en la página de Consejos Dynamics y en el blog, voy a poner un paso a paso de cómo se da de alta la conexión entre lo que es el Dataverse y Finance and Operations. No es nada sencillo, tiene sus vueltitas y sus problemitas. Incluso van a ver que en este caso, en la que está dada de alta en este ambiente, tiene algunas cosas sin ejecutarse. Sí, pero ahí voy a poner un paso a paso con la documentación y muchos links de lo que es Dual Write para que puedan trabajar y hacer algunos ejemplos de cómo ir actualizando procesos de un lado al otro. ¿Sí?
Pero bien, si por ejemplo nosotros entramos acá, nos va a dar para configurar todo lo que es el DualRide, nos va a pedir el entorno, nos va a ir pidiendo información, qué compañías vamos a querer migrar y demás. Y como requisito tenemos que tener un entorno de Power Platform asociado a Dynamics en el LCS. ¿Sí? Hay algunos otros requerimientos que también los voy a dejar listados en la página para no hacer tan largo el video. Acá vamos a ver un overview. ¿Sí? Y por ejemplo, si buscamos eh, las entidades que están en ejecución, vamos a ver, qué sé yo, por ejemplo, qué es las monedas, las divisas o los grupos de clientes. ¿Sí? Si entramos acá en grupo de clientes, vamos a ir viendo que tenemos toda la asignación de la tabla de Dynamics, que es la que tenemos aquí, y la tabla de eh, el Dataverse que está en este lado. Entonces, acá se generan automáticamente las asignaciones. Si tenemos alguna modificación, la podemos agregar y podemos ir actualizando la información a medida que se vaya generando. ¿Sí? En este caso, esta integración está en ejecución, por lo que cuando veamos el estado vamos a ver que está en ejecución. ¿Sí? Las que no están en ejecución nos dicen directamente eso, y las que tienen algún error, como puede ser esto, no van a estar en ejecución y nos va a decir que tienen algún error. ¿Sí? Ahí vamos a poder ir viendo qué error es el que tiene y trabajándolo para poder ir pasando la información. Sí, pero como para ir viendo, por ejemplo, esta de grupos de cliente que ya sabemos que está en ejecución, yo me voy a Dynamics, me voy a lo que es grupo de clientes, voy a ver esta información en lo que es 365, ¿sí? Todos mis grupos de cliente, la descripción, las condiciones de pago, etcétera, toda la información. Dentro de lo que es el Power Platform o Power Apps, me voy a ir a la parte de tablas, ¿sí? El entorno que tengo que utilizar es el entorno que esté conectado a el 365. Y acá, por ejemplo, me voy a buscar la tabla del grupo de clientes que me dice en la asignación de tabla del dual write. Entonces, fíjense que empieza con msdin, hace un guión bajo y me da el valor de customer groups, que es la tabla que está utilizando en el Dataverse. Entonces, me voy a ir acá, vamos a buscar esta tabla, apretando aquí en todos, y nos vamos a filtrar por nombre para entrar a la que es de customers. Tiene customers. Y acá tengo la que es de customer groups. Vamos a entrar y vamos a ver que la información que vemos dentro de esta tabla de customer groups es la misma que tenemos en Finance and Operations. ¿Sí? Acá me va a dar los datos de toda la tabla para lo que es el Dataverse. ¿Sí? De esta tabla que está conectada por DualWrite. Y acá me va a dar los datos que están cargados en la tabla en el Dataverse. Perfecto. Fíjense que son los mismos datos. Tengo, por ejemplo, este Customer ID 10, que es Wholesale Customers, en la compañía USMF. Esto me va a traer de todas las compañías en las cuales yo tenga conectado a través de Dataverse, ¿sí? A través de este dual write, todas las compañías me van a escribir en esta misma tabla y la voy a dividir por compañías. ¿Sí? Si se fijan, dentro de lo que es el vínculo de Dataverse, acá voy a tener todas las compañías que están conectadas, y cuando yo creo una integración le tengo que seleccionar qué compañías son las que voy a mover datos de un lado hacia el otro. Entonces, de nuevo, acá tenemos todos los datos y lo tenemos también en Dynamics. ¿Qué pasa si yo voy a modificar un dato acá? ¿Sí? Sencillamente puedo modificar, por ejemplo, la descripción y ponerle cust customers. Guardamos el dato aquí. ¿Sí? Acá va a guardar el dato en 365 y como está conectado
Acá está el dato guardado. Está conectado a través del Dataverse, ¿sí? A través de DualWrite. Y es casi tiempo real. Lo que va a pasar es que si yo actualizo este formulario, vamos a ir atrás y vamos a entrar nuevamente, ¿sí? Y ahora es costs con la abreviatura, ¿sí? Lo mismo, de la misma manera, lo podemos editar nosotros. Vamos a ir al formulario de edición, para hacerlo más sencillo. Y de la misma manera nosotros podemos editar hacia atrás. Entonces vamos a cambiar por customers y vamos a ponerle un CJ, que es de consejos. Y ahí lo está guardando. Y una vez que lo termine de guardar, dato guardado, nos vamos a volver a Dynamics, vamos a actualizar este formulario y vamos a ver que hace la actualización en Dynamics. Como vemos es bidireccional, ya automáticamente me genera la modificación de un lado y del otro lado. Es decir, puedo tener de ambos lados esta integración y trabajarla como nosotros queramos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esto no nos va a servir para el universo completo de las integraciones que nosotros podemos trabajar. Así como vimos recién en la presentación, tiene sus pros y contras y tiene sus beneficios y sus desventajas también, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que para utilizar esta integración vamos a duplicar los datos en ambos sistemas, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar que nuestro proceso de negocio actualice los datos en ambos sistemas. Y tenemos que considerar que es una API, esto es una API, tiene su limitación, entonces tenemos que considerar esa limitación que tiene esta API, ¿sí? Y lo mismo, la base de datos que vamos a trabajar en Dataverse al duplicar los datos, va a copiar esta información de un lado al otro, entonces tenemos que tener en cuenta que puede llegar a crecer esa base de datos y en el caso de que necesitemos más espacio vamos a tener que darle un add-on a esa base en Dataverse. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no podemos utilizar si este tipo de integración si los datos son necesarios solamente en un sistema, ¿sí? Si los datos solamente los necesito guardar en Dynamics, no hace falta que me los copie a Dataverse. Simplemente puedo utilizar alguna otro tipo de integración como puede ser una Virtual Entity donde no me copia el dato. ¿Sí? Y lo mismo, no tenemos que usarlo cuando la lógica de negocios no va a estar en Dynamics y va a estar en alguna otra herramienta como por ejemplo un Power Automate. En este caso nos conviene utilizar también una entidad virtual porque de esta manera podemos modificar la lógica de negocio y generar después el impacto o la escritura de datos dentro de lo que es Dynamics, ¿sí? De esta manera nosotros podemos trabajar con DualWrite. De nuevo, los enlaces para lo del DualWrite los voy a poner en el blog. Vamos a poner varias fuentes de datos y las vamos a explicar ahí de primero cómo darlo de data y después cómo trabajar con esto y cómo generar algún proceso de negocio sobre DualWrite. La segunda manera que vimos fue lo que es Virtual Entities. Y las Virtual Entities son, como dijimos, entidades que me voy a copiar de Dynamics al Dataverse, pero no me voy a guardar la información. Simplemente las voy a ver desde un sistema en el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para habilitar estas Virtual Entities? Primero, si estamos acá en Power Apps, nos vamos a tener que ir al al centro de administración de Power Platform. Acá en el centro de administración lo que vamos a tener que hacer es habilitar la, la funcionalidad o la aplicación de lo que es, ahora que cargue lo vamos a mostrar bien, la aplicación de lo que es entidades virtuales.
podemos ver en el entorno que nosotros tengamos habilitado, ¿sí? Acá en recursos, aplicaciones de Dynamics 365 y tenemos que ver que aparezca uno que dice entidades virtuales para Finance and Operations o Finance and Operations, entidades virtuales, algo por el estilo. En el caso que no lo tengamos, lo que tenemos que hacer es importarlo desde Power Apps, soluciones, y nos buscamos la solución de la integración de las entidades virtuales. Básicamente es este que dice Finance Operations Virtual Entity. Acá, bueno, en mi caso tengo que actualizarlo en este ambiente, pero este es el que nos hace la conexión y nos deja traernos las entidades de un ambiente al otro. ¿Cómo nos traemos las entidades? Dentro de lo que es Power Apps nos vamos a configuración avanzada. Esto nos va a abrir eh, lo que es la gestión de este ambiente. Dentro del que es Settings nos vamos acá a Administración. Y acá tenemos todo lo que son los data source de estas entidades virtuales. Acá directamente vamos a entrar y nos vamos a registrar, ¿sí? Con nuevo nos vamos a crear el origen de datos de lo que es Finance and Operations, ¿sí? Tengan en cuenta que igual les voy a dejar los pasos, que antes de hacer eso hay que registrar la aplicación en Azure, en el Azure Portal y traer el número de aplicación y generarlo y demás. Hay unos cuantos pasitos que hacer, pero para no dar tantas vueltas con esto y mostrar la aplicación en la entidad como tal, una vez que se haga esa conexión, que se haga el data source se valide, lo que tenemos que venir es a este mismo lugar y vamos a apretar acá en este embudito. En este embudito nos vamos a filtrar los orígenes de datos que vamos a necesitar trabajar para importar dentro de nuestro Power Platform. Y en este caso vamos a ir en Look for y vamos a seleccionar lo que es, lo voy a encontrar, Available Finance and Operations Entities. ¿Sí? Acá nos va a cambiar y nos va a dejar filtrar. Y acá lo que vamos a filtrar, por ejemplo, por nombre, es que contenga release. Y esto ya hice una pruebita para ver que exista. Entonces acá lo que me voy a filtrar son todas las entidades para productos emitidos. ¿Sí? Y voy a dar acá en Results. Y acá en Results lo que voy a tener son todas las entidades que tengan release como en el nombre. Y me puedo importar esta. ¿Cómo lo voy a hacer? La voy a seleccionar y le voy a editar el, le voy a editar un check de visible de no, que lo va a tener ahora deseleccionado, así. Entonces, ahora que cargue, le vamos a dar acá en donde dice visible, vamos a cambiar a OK y vamos a guardar. Una vez que hagamos esto, lo que va a hacer es que esta entidad de creación de productos que está publicada en Finance and Operations, las voy a ver como entidad virtual en eh, Power Platform. ¿Sí? Mientras hace el proceso, yo voy a frenar un segundo el video, así no se hace tan largo, y volvemos cuando veamos los datos de esta aplicación, perdón, de esta entidad. Bien, acá ya guardó la información. Vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, ¿sí? No vamos a guardar el filtro, nos volvemos a Power Apps, nos vamos atrás, ¿sí? Acá habíamos dejado la entidad en modificación. Nos vamos a ir acá a la parte de tablas. Que vamos a poner MSRP.
Y acá, una vez que filtramos por MSRP, vamos a ver la entidad de creación de productos y vamos a ver que es del tipo virtual. ¿Sí? Nuevamente, a través de esto, si bien vamos a ver que está creada y podemos trabajar con ella, está como virtual. Eso significa que no va a estar guardada dentro de lo que es el Dataverse. ¿Sí? Acá voy a tener todos los productos emitidos con su información y lo mismo que el otro va a estar validado por cada compañía. Es decir, cada compañía va a haber exportado los ítems acá o los productos acá. ¿Sí? De nuevo, no va a guardar los datos acá. ¿Y qué puedo hacer con esto? Claro, ahora puedo trabajar con algún proceso de negocio que necesite de esta información para dispararse por otro lado, ¿sí? Como consultas y demás. ¿Y desde dónde lo puedo ejecutar? Lo puedo ejecutar de una Power App, directamente desde acá. Lo puedo ejecutar desde un Power Automate, ¿sí? Trabajando con esta información y llevándomela hacia otros lugares. Y finalmente, la última manera de integrarnos de un lado al otro es a través de lo que es el Data Integrator. ¿Sí? Para acceder al Data Integrator nos tenemos que volver a lo que es el centro de administración y al Admin Center. Y acá vamos a ver a la izquierda, en el menú del Admin Center, vamos a tener una parte que dice integración de datos. Y acá en integración de datos es básicamente el Data Integrator, donde podemos configurar y trabajar con este tipo de integración. Hay que cargar, vamos a mostrar bien la información. Simplemente tenemos que crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Yo voy a mostrar cómo se crea. Nos va a dar un nombre del proyecto que le podemos poner consejos 01, ¿sí? Para probar. Podemos elegir un conjunto de conexiones o crear nuestro conjunto de conexiones. En este caso yo tengo uno creado, ¿sí? Que es Dynamics Dataverse, pero podemos crearnos el nuestro propio si le damos acá en crear conjunto de conexiones. Vamos a darle cancelar y lo vamos a hacer desde cero. Vamos a crear conjunto de conexiones. Nos va a pedir un nombre que podemos ponerle test. Y acá lo que nos va a decir primero es que nos conectemos desde un entorno, desde Finance Operations o Dataverse o cualquier otro tipo de conexión que nosotros necesitemos hacia otro tipo de entorno, ¿sí? O sea, vamos a poner un primer entorno de aplicación. Yo voy a cerrar para no hacer tanta bulla. Vamos a tener la conexión de aplicación, el entorno en el cual hacemos la conexión y la segunda con el entorno. En el caso nuestro será desde Finance and Operations, el entorno en el cual nos vamos a conectar y la segunda conexión va a ser Dataverse y lo mismo el entorno de Dataverse en el cual nos vamos a conectar. Y después la organización, o las organizaciones que vamos a trabajar esta conexión, USMF, etcétera, el legal entity o la compañía a la cual nosotros nos vamos a integrar. ¿Sí? En mi caso yo ya creé uno como para hacer el ejemplo, que es este de acá, que es CJ. ¿Sí? Y acá en conexiones tenemos los datos de conexiones que ya habíamos cargado anteriormente. Y acá en actividades o en tareas lo que vamos a tener es qué es lo que se va a integrar. En este caso puedo integrar la tabla de productos, ¿sí? Que yo sé que es una tabla que tiene un montón de valores y necesito hacerla una vez por día, ¿no? Con todos los productos que se crearon ayer, me los voy a traer el día siguiente y así todo el tiempo, ¿sí? Y guardarlos dentro de una entidad destino de Dataverse. Así como traigo productos, puedo traerme más cosas, ¿sí? Puedo agregar una tarea nueva que será, no lo sé, clientes, ¿sí? Y cargar un valor de tabla de clientes, ¿sí? En realidad es una entidad de clientes que venga desde
desde lo que es Finance and Operations, en este caso será Customers B2 y la tabla Customers, creo que es Customers, en el Dataverse, a ver si está acá. Creo que no es Customer, que es Accounts directamente, ¿sí? Y una organización a la otra. Entonces le doy guardar y lo que va a hacer es crearme esa tarea en la cual va a migrar de la tabla Customers a la tabla Accounts de el entorno de Dataverse que tengo conectado. Y una vez que realiza esta tarea en secuencia, si yo ejecuto este proyecto en secuencia, va a copiar todos los datos de producto desde Financial Operations a Dataverse y luego, como secuencia número 2, voy a tener esta de clientes y me va a copiar de clientes a la tabla de accounts de Dataverse. Acá en programación tengo opciones de cómo se va a ejecutar. Le puedo dar ejecutar proyecto que se va a hacer manualmente o le puedo cambiar el valor y repetirlo cada un intervalo de meses, semanas, días, horas y minutos. ¿Sí? Y el intervalo en el cual se va a realizar. Tengo que tener en cuenta que no siempre es tan rápido y que para estas entidades que son tan pesadas y que se hacen de esta manera, no lo vamos a poder poner cada un minuto, porque en realidad se demora como unos 4 o 5 minutos en hacer este intervalo dependiendo las conexiones, los ambientes y demás, por los entornos. Pero en general es un promedio de 3 4 minutos, 5 minutos como tal que podemos poner, así que tenemos que como max o como mínimo poner 5 minutos de ahí para arriba para no incurrir en ningún problema. Sí, lo podemos poner cada una hora, que inicie hoy a esta hora, y bueno, finalización. Y si quiero que me notifique, le pongo el correo que quiero que me notifique y guardo la programación. Con esto voy a generar esta integración entre lo que es Financial Operations y Dataverse y traerme los datos con el Data Integrator. ¿Sí? En general, esas son las maneras que tenemos de integrarnos. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que para lo que es el Data Integrator, eh, no lo tenemos que tomar este tipo de integraciones cuando necesitemos datos casi en tiempo real o tiempo real, porque obviamente al demorarse una hora, al demorarse 5 minutos, no lo vamos a tener de esa manera, pero sí para todo lo que es grandes volúmenes de datos lo podemos utilizar y podemos trabajar con él de esa manera antes que pasarnos por uno data o lo que es un dual write y que nos pise tanta información o trabaje con tanta información que no pueda llegar a generarlo. Bien, esto fue la parte 5 de la guía completa de la administración de datos, donde vimos estos tres tipos de integraciones entre Financial Operations y Dataverse. Vamos a dejar la parte 5 en el blog de consejos Dynamics. Y por otro lado, este es como la piedra inicial para trabajar lo que son integraciones entre Finance and Operations y Dataverse, perdón, y Power Platform, donde desde ahí hacemos una extensión de Finance and Operations con algunas funcionalidades que le añade lo que es el Dataverse. Si quieren y les parece, podemos hacer una serie donde veamos algunos casos de cómo se integran estas plataformas y cómo generan una extensibilidad desde Power Platform, ¿sí? Con un Power Up o con Automate, ¿sí? Algo estuvimos viendo muy, muy pequeño, pero para hacerlo una serie bien armada de lo que es esta extensibilidad entre una plataforma y la otra, podemos hacer una guía así más adelante si este video les gusta y quieren seguir aprendiendo sobre este tipo de integraciones. Sin más, espero que lo puedan probar. Voy a dejar muchos enlaces en el blog, acá en la guía completa, la parte 5, donde mostremos cómo dar de altas estas integraciones con links de Microsoft LAN.
y algún tipo de ejemplo de cómo se trabaja con estas integraciones. Lo mismo links de Microsoft Lens, donde yo encontré la información y pude trabajar con esto. Y espero que lo puedan utilizar y nos vemos en el siguiente Consejo Dynamics. Muchas gracias.